¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a presentar las videocápsulas relacionadas a la unidad número 4. En esta ocasión, estas videocápsulas están relacionadas con las operaciones unitarias de transferencia de cantidad de masa y calor. Son operaciones unitarias con mecanismos combinados, y específicamente lo que se va a tratar en esta videocápsula es destilación. Eh, en la primera videocápsula vamos a ver los fundamentos. En la siguiente parte, en la parte número 2, estaremos platicando de la destilación simple de mezclas binarias, sus balances de materia y energía. Y en la parte número 3 estaremos realizando algunos ejemplos y deduciendo las ecuaciones que describen las columnas de destilación con zonas de rectificación y con zonas de agotamiento. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera parte de estas videocápsulas enfocadas a destilación. Esta destilación que vamos a ver ahorita, estos fundamentos que vamos a analizar en esta videocápsula, están enfocados en la destilación simple de mezclas binarias. Sin embargo, pues la mayoría de los fundamentos que vamos a ver a continuación pueden estar expresados para mezclas de n componentes. Y bueno, comenzamos entonces. El contenido de la presentación es la siguiente. Esta primera parte de la videocápsula vamos a explicar qué es la destilación y cuáles son las relaciones de equilibrio importantes. En la siguiente parte explicaremos un ejemplo práctico que implica algunas ecuaciones importantes que se utilizarán tanto en la evidencia de aprendizaje como en la actividad número 2. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces con esta introducción a destilación. ¿Qué es el proceso? ¿Qué es esta operación unitaria? La operación unitaria de destilación tiene como objetivo primordial la separación de componentes exclusivamente en una mezcla de líquidos miscibles, generalmente mezclas homogéneas, y esta separación se da debido a la vaporización parcial. Es una operación unitaria sumamente utilizada en la industria química, pero también muy utilizada en la parte de farmacia, en la parte biológica y en la parte, pues obviamente, de la biotecnología. Pero ¿cuál es la diferencia de esta operación unitaria con los procesos de evaporación que vimos en la unidad número 2? Bueno, esta operación unitaria, eh, a diferencia de la evaporación, tiene como objetivo principal la separación de componentes líquidos de una mezcla líquida homogénea debido a las diferencias en la presión de vapor, en las volatilidades, haciendo que la parte de vapor o la parte gaseosa sea rica en los componentes o en el componente de baja volatilidad, bueno, más bien el de mayor volatilidad, mientras que los componentes que se van hasta los fondos o los que quedan como residuos, pues son esos componentes pesados. En este caso, la diferencia está en que la destilación está relacionada a la separación exclusiva de líquidos, de mezclas líquidas, mientras que la evaporación se enfoca generalmente en la concentración de un sólido que se encuentra en disolución con otro líquido debido a la evaporación del líquido. Esta es la diferencia principal. Ahora, esta operación unitaria de destilación, ¿qué tan eficiente es dentro del mundo de las operaciones unitarias? La literatura afirma que la eficiencia puede llegar a tal punto de separar los componentes al grado de sustancias puras. Si tú recuerdas, en química básica, las sustancias puras se pueden dividir o clasificar en elementos y compuestos. Entonces, si hacemos una deducción de esta oración o de esta idea, pues a la conclusión que podemos llegar es que con la destilación podemos obtener compuestos casi puros o con alto grado de pureza como resultados de los destilados, pero también con altos grados de pureza en la parte de los fondos. Desde el punto de vista de la termodinámica, el equilibrio termodinámico con el cual se estudian los procesos de destilación son los equilibrios líquido-vapor, o es el equilibrio líquido-vapor. Y en este caso específico, el equilibrio líquido-vapor en destilación puede ser descrito y puede ser utilizado como herramienta lo siguiente.
los diagramas de ebullición, los diagramas de presión de vapor, los diagramas de equilibrio, que son descritos y pueden ser dibujados gracias a la ley de Raoult, siempre y cuando tengamos mezclas ideales. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son justamente estas relaciones de equilibrio líquido-vapor que nos van a servir o que van a fungir el papel de herramientas en la operación de destilación. Esta primera herramienta es el diagrama de ebullición. Estos diagramas son dibujos en los que se presenta en el eje de las X la composición XY de la mezcla líquida. Esta mezcla es la mezcla de partida, la mezcla que queremos separar, respecto en el eje de las Y a las temperaturas. En mucha literatura puedes encontrar los diagramas de ebullición con el nombre de diagramas TXY. En este caso tenemos en pantalla un diagrama TXY que ha sido retomado del libro de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química de Smith Van Ness, en donde observamos los diagramas TXY o el diagrama TXY para una mezcla líquida de acetonitrilo con nitrometano, donde el acetonitrilo se etiqueta con el número 1, esto por convención. Generalmente se establece por convención, vuelvo a repetir, que cuando etiquetemos o enlistemos los componentes a separar de una mezcla líquida, se ponga en primer lugar al componente más volátil. En este sentido, entonces, podemos deducir aquí que el componente más volátil es el acetonitrilo. Por lo tanto, este diagrama de ebullición o diagrama TXY, pues se ha dibujado para este componente, el acetonitrilo. Este diagrama tiene las siguientes características. En la parte de abajo, la curva inferior representa el estado de líquido saturado del acetonitrilo a diferentes composiciones y a diferentes temperaturas. En la parte de arriba, o la curva superior, representa la parte de líquido de vapor saturado a diferentes temperaturas y diferentes composiciones. Si nosotros nos movemos a cualquier punto por arriba de la curva de vapor saturado, por ejemplo el punto D, estaríamos en la región del vapor sobrecalentado a una temperatura específica. Si nos movemos por debajo de la curva de líquido saturado, por ejemplo este punto A, estaríamos en el punto de líquido subenfriado a cierta temperatura. Todos estos puntos están graficados a una presión constante. Debes de tener en cuenta esto. Todo a presión constante. En donde se encuentran las curvas, en la parte inferior, ese punto describe, acá, este punto describe la temperatura de saturación del componente 1, mientras que la parte superior, en este punto, se describe la temperatura de saturación del componente número 2. Cualquier punto que relacione o que una a las dos curvas, por ejemplo, el punto B con el punto B' que dibujan esta línea horizontal. Cualquier punto en esa línea horizontal describe el equilibrio líquido-vapor a esta presión constante o a la presión constante a la que se haya dibujado el diagrama y a la temperatura que se puede obtener por prolongación de esa línea hacia el eje de las Y. Y eso es todo en esta parte de diagramas de ebullición. Por otro lado, la segunda herramienta son los diagramas de presión de vapor. Estos diagramas son muy similares a los diagramas TXY. Estos se pueden también nombrar como diagramas o gráficas PXY. Y lo que representan, pues, son las composiciones de uno de los componentes de la mezcla en el eje de las X, mientras que en el eje de las Y, pues, se representa la presión a cierta unidad o en ciertas unidades. Esta gráfica también describe dos curvas. La curva de la parte superior es la curva de líquido saturado, la curva de la parte inferior es la curva de vapor saturado, en donde se encuentran las líneas, describen las presiones de saturación de cada componente. En este caso, el encuentro superior sería la presión de saturación del componente 1 y el encuentro de las curvas en la parte inferior, la presión de saturación del componente 2. Y de manera contraria a lo que habíamos comentado en los diagramas TXY, cualquier punto por arriba de la curva superior o la curva de líquido saturado describe puntos o regímenes de líquidos subenfriados, mientras que cualquier punto debajo de la curva de vapor saturado describe un régimen
de vapor sobrecalentado. Estas gráficas se dibujan a temperatura constante, variando pues la presión de la mezcla. Y estas curvas o estas gráficas que vimos anteriormente no podrían estar o no podrían ser dibujadas si no tuviéramos estas ecuaciones que vemos en pantalla. Lo que ahora vamos a platicar es la ley de Raoult, cómo surge, de dónde proviene y cuáles son las condiciones en las que se puede aplicar. Bueno, primero entonces, comencemos recordando que cuando se estudia el equilibrio líquido-vapor, una de las ecuaciones más importantes en ese estudio, además de la parte de las ecuaciones de estado, es la formulación gamma phi. Este nombre surge pues por estas letras griegas. Esta que tenemos aquí es el phi y esta la que tenemos acá es la gamma. Son estas letras griegas que describen la idealidad o no idealidad de un equilibrio de la parte de vapor y de la parte líquida. La letra phi, la letra griega phi, describe el coeficiente de fugacidad del gas o de la parte de vapor, mientras que el gamma representa los coeficientes de actividad de la parte líquida. Sabemos que existen diferentes formas en las que nosotros podemos obtener tanto los coeficientes de actividad como los coeficientes de fugacidad para describir la no idealidad del líquido y del vapor. Sabemos que existen modelos como por ejemplo los modelos de solución UNIQUAC, UNIFAC, entre otros, o ciertos modelos que describen a los coeficientes de fugacidad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la idealidad, estamos considerando que la parte del vapor se está comportando como un gas ideal y la parte líquida o la fase líquida se está comportando como una solución ideal. Si estamos entonces considerando la idealidad del vapor y del líquido, el coeficiente de fugacidad va a tener el valor de 1 y el coeficiente de actividad va a tener el valor de 1. De tal manera que la formulación gamma phi expresada en esta ecuación se reduce a esta expresión matemática para una mezcla de n componentes. Esto que tenemos aquí es la ecuación descrita por la ley de Raoult. Por lo tanto, lo que podemos deducir es que la ley de Raoult se puede aplicar exclusivamente en condiciones de la idealidad y representa la manera más simple y más sencilla para describir el equilibrio líquido-vapor. Esta misma ley establece que en el líquido la presión parcial de uno de los componentes, en este caso el componente A, es igual a la multiplicación de su presión de saturación a la temperatura dada, multiplicado por la composición de ese componente en el líquido. Observa bien, PA, P minúscula, representa la presión parcial del componente A, PA mayúscula representa la presión de vapor de ese componente a una temperatura dada, como componente puro, ojo, como componente puro. Y la XA que representa pues la fracción mol que hay de ese componente A en la mezcla líquida. Esta ecuación se puede escribir para todos los componentes de la mezcla. Y estas ecuaciones, tanto esta como esta, representan la herramienta matemática básica que se puede utilizar en la descripción equilibrio líquido-vapor y que se utiliza en las operaciones de diseño de destilación. En la siguiente parte de estas videocápsulas resolveremos un ejemplo que puedes observar en pantalla.